Buenas noches, Buenas Buenas noches. noches. Es siendo las 20 horas con 26 minutos del día 5 de noviembre del año 2024, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 8, fracción séptima, 21, fracción tercera, 22, 23, 24, 29 y 30 del reglamento interno que rige a este órgano jurisdiccional. Funge como secretario general de acuerdos por el Ministerio de Ley el secretario relator Luis Enrique Jiménez Pinedo, a quien le solicito, por favor, proceda a verificar la existencia de quórum legal. Con gusto, magistrado presidente. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, la magistrada Liliana Alférez Castro, el magistrado Ramón Eduardo Bernal Quesada, ambos por Ministerio de Ley, y con la presencia de usted, magistrado, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la magistrada y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todas las determinaciones que se tomen tendrán plena validez legal. Secretario, por favor, si va a dar cuenta con el orden del día propuesto para esta sesión. Sí, magistrado. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 23 asuntos jurisdiccionales, cuyas partes interesadas se precisaron en la convocatoria a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Esto lo programó para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que le solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo. Gracias. Vista la votación emitida, registren el acta de sesión que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado por Economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que se dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo. Gracias. Vista la votación por unanimidad, se puede dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado sí debe sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Sí, magistrado presidente, así lo registro. Gracias. Visto lo anterior, y en razón de que los procedimientos sancionadores especiales 193, 195, 199, 200, 210 y 240, todos de la presente anualidad, se encuentran turnados a la ponencia a cargo de la magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. Le cedo el uso de la voz, magistrada, para que nos exponga sus proyectos de resolución. Gracias, magistrado presidente. Solicito la colaboración del secretario relator José Ángel Jiménez García para que rinda las cuentas de los proyectos que están a su consideración, señores magistrados. Con autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 193 de este año, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por un ciudadano en contra de María de Lourdes Barrera Razo, admitida por posibles actos que contravienen las normas sobre propaganda política electoral respecto del uso de materiales reciclables y su identificación, así como responsabilidad por culpa invigilando a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida a la denunciada al no haberse acreditado la totalidad de los elementos que integran la infracción y con motivo de ello se propone declarar inexistente la falta al deber de cuidado por la coalición en los términos precisados en el proyecto de resolución. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento nacional especial número 195 de este año, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por un ciudadano en contra de Claudia Gil Montes y Juana Daniela Oseguera Zúñiga, admitida por posibles actos que contravienen las normas
sobre propaganda electoral por la entrega de bienes y servicios prohibidos por la ley y por el uso indebido de recursos públicos. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de las infracciones atribuidas a las denunciadas, al no haberse acreditado la totalidad de los elementos que integran las infracciones, en los términos precisados en el proyecto de resolución. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 199 de este año, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por una candidata admitida en contra de Mark Dylan Hernández Hernández y Carlos Alejandro Brambilia por violaciones a la normatividad electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados, al no haberse acreditado la totalidad de los elementos que integran la infracción, como lo fue la conducta, en los términos precisados en el proyecto de resolución. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 200 de este año, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por Antonio López Orozco en contra de Juan Gerardo Ruiz Delgado por la violación a las normas de propaganda electoral por la aparición de niños, niñas y adolescentes. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado al no haberse acreditado los elementos que integran la infracción. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 210 de este año, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por una candidata a un cargo de elección popular en el proceso electoral local 2023-2024 en contra de una persona física por violaciones a la normativa electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado al no haberse acreditado los elementos que constituyen la infracción. Por último, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 240 de este año, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por Laura Imelda Pérez Segura en contra de Mirna Citlali Amaya de Luna, por la probable comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida a la denunciada, relativa a la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivada de la publicación en la red social denominada Facebook, en el perfil personal de la denunciada, que contiene dos imágenes de la denunciante, a su decir, distorsionadas al no haberse colmado uno de los elementos integradores como lo fue la conducta. Son las cuentas, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias por su relatoría, abogado. A su consideración, las propuestas de la magistrada Liliana. ¿Hay algún comentario respecto a ello? Ninguno. Por favor, secretario, toma la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley Liliana Alférez Castro. A favor de los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Ramón Eduardo Bernal Quesada. Con los proyectos. Magistrado presidente Tomás Vargas Suárez. Acompañando los proyectos de la magistrada Liliana, secretario. Magistrado, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registre en el acta de sesión que los proyectos de resolución expuestos fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias. En razón de que el recurso de apelación 15/2023, así como los procedimientos sancionadores especiales 201, 209, 221 y 241, todos de la presente anualidad, se encuentran turnados en la ponencia a cargo del magistrado por el Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. Le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Gracias, magistrado presidente. Atendiendo a ello, solicito la colaboración del secretario relator, el licenciado Manuel de Jesús Rizo Macías, para que rinda la cuenta de los proyectos listados. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto para resolver el recurso de apelación 15 de 2023 interpuesto por el Partido del Trabajo,
a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Electoral Local la resolución emitida en el procedimiento sancionador ordinario 31 de 2021, mediante la cual sancionó con una multa. En el proyecto se califica infundado el agravio relativo a que en la resolución impugnada se vulneró el debido proceso, ya que se instruyó un procedimiento sancionador ordinario en lugar de uno especial, toda vez que de actuaciones se advierte que la autoridad instructora tramitó de manera correcta el referido procedimiento sancionador a través de la vía ordinaria y observó la garantía de audiencia y defensa del denunciado. Respecto al agravio, en el que se refiere que si se hubiera instaurado el procedimiento sancionador especial a la fecha en que se resolvió el ordinario, podría encontrarse bajo la hipótesis de que caducó la facultad sancionadora de la autoridad electoral, toda vez que desde el inicio del procedimiento hasta la emisión de la resolución transcurrieron aproximadamente 2 años. Este agravio se considera infundado, toda vez que el procedimiento que se siguió por la autoridad instructora fue el procedimiento sancionador ordinario y no el sancionador especial, como se precisó en el agravio anterior. Por otra parte, se califica infundado el agravio relativo a que no se cumplió con lo ordenado en la sentencia del Juicio Ciudadano 130 del 2021, toda vez que el Instituto Electoral sí cumplió al comunicar a este Tribunal Electoral que mediante el acuerdo de 27 de agosto del 2021, en cumplimiento a lo ordenado en la citada sentencia, instauró de oficio el procedimiento sancionador ordinario 31 del 2021 y en el expediente del citado procedimiento obra el acuerdo de erradicación en el cual se determinó que en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del citado juicio ciudadano se instauró de oficio el procedimiento sancionador ordinario y se instruyó remitir copia certificada del mismo. En cuanto al agravio consistente en que el Consejo General de manera errónea establece la litis al resolver en el procedimiento sancionador, al fijar el estudio bajo la premisa de la cosa juzgada, esto es un hecho que ya fue resuelto en la sentencia del Juicio Ciudadano 130 del 2021. Este agravio resulta infundado, ya que se considera que no le asiste la razón cuando aduce que en la resolución impugnada se determinó la existencia de una infracción ya resuelta por este Tribunal Electoral, toda vez que en la referida sentencia se ordenó restituir el derecho político electoral a ser votados los actores en el mismo, pero no se determinó la existencia de infracción alguno, dado que ella no es materia de un juicio ciudadano, por lo que se concluye que no se acredita la cosa juzgada. Finalmente, respecto al agravio consistente en que la resolución impugnada vulnera la debida fundamentación y motivación, en el considerando quinto, pues no se acredita que se haya hecho nugatorio el derecho a ser votado de los ciudadanos que obtuvieron sentencia favorable en el Juicio Ciudadano 130 de 2021. Este agravio resulta infundado, pues en el referido considerando debidamente se fundó y motivó la determinación de la existencia de la infracción atribuida al partido actor en acatamiento a la sentencia del mencionado Juicio Ciudadano, así como la responsabilidad del citado partido. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada. Continúo ahora con el proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 201 del 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el Partido Acción Nacional, admitida en contra de Ariana Guzmán Lascarro, por posibles actos que contravienen las normas de propaganda político-electoral a través de la difusión de propaganda gubernamental con la entrega de bienes en especies para coaccionar a los ciudadanos en una posible violación al principio de equidad e imparcialidad en la contienda. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de las infracciones atribuidas a la denunciada, al no haberse acreditado la totalidad de los elementos que integran las infracciones en los términos precisados en el proyecto de resolución. Sigo ahora
con el proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 209 del 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por un ciudadano, admitida en contra de Roberto Sandoval Ruiz, por posible vulneración a las normas de propaganda político-electoral por la inclusión de menores de edad. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado al no haberse acreditado la totalidad de los elementos que integran la infracción en reproche, como lo fue la conducta en los términos procesados en la presente sentencia. Paso ahora a dar cuenta con el proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 221 del 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el partido Movimiento Ciudadano, admitida en contra de Laura Imelda Pérez Segura, Miriam Aide Nazarín Cárdenas e Iván Antonio Vargas Reynoso, por la probable vulneración a las normas de propaganda político-electoral, por la difusión de propaganda electoral en periodo de veda y el partido político Morena por culpa invigilando. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida a las denunciadas y denunciado, al no haberse acreditado el hecho denunciado, así como inexistente la culpa invigilando del partido político en los términos de la presente sentencia. Finalmente, se da cuenta con el proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 241 del 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por José María Martínez Martínez, admitida en contra de Sergio Joel Asensio Casillas, Verónica Delgadillo García y el partido político Movimiento Ciudadano, por la supuesta violación a las normas de propaganda electoral, por la posible vulneración a los principios de separación Iglesia-Estado y laicidad. En el proyecto de sentencia se propone desechar la denuncia con motivo de operar en favor de los denunciados el principio non bis in idem, doble juzgamiento, en razón de que los hechos denunciados en el presente procedimiento sancionador especial que nos ocupa ya fueron materia de estudio y sentencia en diverso procedimiento sancionador, como lo es el procedimiento sancionador especial 185 del 2024. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Abogado, gracias por su intervención en la sesión en ciernes. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos del magistrado Ramón. ¿Hay alguna intervención? ¿Ninguna? Ok, secretario, toma la votación, por favor. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley Liliana Alférez Castro. Favor de los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado presidente Tomás Vargas Suárez. Con los proyectos del magistrado Ramón. Magistrado, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias, secretario. Finalmente, en razón de que el juicio ciudadano 699 del año 2024, los recursos de apelación 13 del año 2023, 1752, ambos de la presente anualidad, así como los diversos procedimientos sancionadores especiales 98, 152, 204, 212, 213, 215, 216 y 218, todos de este año en curso, se encuentran turnados a la ponencia a mi cargo. Solicito la colaboración del secretario relator adscrito a mi ponencia, de nombre Samuel Martínez Pérez, para que rinda la cuenta de los mismos, los que quedan a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 699 de este año, originado con motivo de la demanda presentada por un ciudadano en la que impugna la supuesta omisión del partido mencionado de publicar la convocatoria para participar en la elección de la dirigencia partidista. En el proyecto que se somete a su consideración se analizan las causales de improcedencia por ser de orden público y estudio preferente y se concluye que se actualiza la causal de desechamiento regulada en el artículo 508.1, fracción 1 del Código Electoral Local, la cual dispone que procede desechar un medio de impugnación cuando no se presente por escrito ante la autoridad competente
incumpla cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones primera, séptima o décima del artículo 507 del referido código, y en el caso que nos ocupa del escrito de demanda que obra en actuaciones, no se advierte firma autógrafa alguna, siendo un requisito exigible e insubsanable para la presentación de la demanda. Por los razonamientos que contiene el proyecto de cuenta, se propone desechar el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sigo con la cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 13 de 2023, interpuesto por el partido Morena, a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Electoral Local la resolución emitida en el procedimiento sancionador ordinario 27 de 2021, mediante la cual lo sancionó con una multa. En el proyecto, con relación al agravio relativo a que en la resolución impugnada se vulneró el principio de legalidad, porque el Consejo General del Instituto Electoral, sin tener atribuciones legales, resolvió el referido procedimiento sancionador ordinario, pues dicho asunto corresponde a la justicia intrapartidaria, dicho agravio se califica de infundado. Lo anterior en razón de que el Código Electoral se advierte que dicho Consejo General tiene la atribución, entre otras, de conocer de las infracciones y en su caso imponer las sanciones que correspondan y, por tanto, tiene competencia para resolver el procedimiento sancionador ordinario. En cuanto a que dicho asunto corresponde a la justicia intrapartidaria de Morena, se considera que en el caso una infracción estriba respecto del posible incumplimiento de disposiciones electorales legales por parte del partido actor ante la autoridad electoral, que afectó el derecho al voto pasivo de sus militantes a ser registrados como candidatos a municipios, por lo cual el órgano de justicia partidista no tiene competencia para conocer de la supuesta vulneración a la legislación electoral. Respecto al agravio consistente en que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad, ya que a decir del promovente se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues de la revisión exhaustiva a la normativa electoral se advierte que no prevé como infracción incumplir con la obligación de presentar la documentación completa para el registro de candidaturas, se considera infundado, toda vez que con la presentación incompleta de la documentación de diversos ciudadanos para el registro de sus candidaturas ante la autoridad electoral, el partido incumplió con lo ordenado en el Código Electoral y con ello con la obligación que tiene frente a las ciudadanas y ciudadanos que, habiendo resultados seleccionados en el proceso interno del partido, tenían el derecho de ser postulados como candidatos ante la autoridad electoral en los términos previstos en la ley. En cuanto al agravio en que el actor aduce que en la resolución impugnada se transgrede el principio de legalidad, puesto que se encuentra indebidamente fundada y motivada la calificación e individualización de la sanción, ya que carece de fundamento legal y se omitió estudiar todas las circunstancias del caso al momento de graduar la sanción, en el proyecto se califica infundado el agravio, toda vez que en diversas consideraciones de la resolución impugnada sí se estableció el fundamento legal aplicable para la calificación e individualización de la sanción impuesta, consistente en una multa. Asimismo, atento al artículo 22 constitucional y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una pena sea proporcional, debe atenderse a la gravedad de la infracción cometida y al grado de afectación al bien jurídico tutelado, así como el grado de culpabilidad del infractor, lo cual, en el caso concreto, sí aconteció, dado que la autoridad responsable motivó debidamente el grado de afectación al bien jurídico tutelado. En consecuencia, el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada. Prosigo con la cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 17 de la presente anualidad, formado con motivo de la impugnación presentada por el partido Hagamos en contra de la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral Local en un procedimiento sancionador ordinario por la cual resolvió la inexistencia de las infracciones atribuidas a una ciudadana, consistente en la realización de actos anticipados de precampaña, promoción personalizada de la imagen y la violación de los principios de imparcialidad y equidad, y a un partido político por culpa invigilando. El apelante sostiene que la resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, que vulnera los principios de certeza jurídica y debido proceso. Asimismo, sostiene que la resolución es incongruente al determinar, por un lado, que se acreditaron algunos elementos de la infracción. El proyecto se propone declarar infundado el agravio del apelante, ya que a consideración de este tribunal electoral, la responsable sí fundó y motivó adecuadamente su resolución. Asimismo, se considera que existe congruencia en atención al marco legal aplicable y a los criterios sostenidos por la Sala Superior. En ese sentido, se propone confirmar la sentencia impugnada en lo que fue materia de impugnación.
Continuó con la cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 52 de 2024, interpuesto por el partido político Futuro, a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Electoral tanto el acuerdo 327 de ese año que establece la presunción de la pérdida de registro de los partidos políticos locales Hagamos y Futuro, como resultado de la votación obtenida en las elecciones de gubernatura, diputaciones y municipios en el proceso electoral 2023-2024, así como de los lineamientos para llevar a cabo el procedimiento de liquidación del patrimonio adquirido por los partidos políticos estatales que pierdan su registro local. En el proyecto se arriba a la conclusión que es improcedente el presente medio de impugnación respecto a los lineamientos impugnados, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 509.1 fracción 4 del Código Electoral, al haberse consentido expresamente el acuerdo que aprobó los lineamientos de fecha 17 de julio de 2021, notificado el recurrente el 22 del citado mes y año, y la demanda se presentó el 25 de julio de 2024, por lo que el plazo para controvertirlos transcurrió en demasía. En cuanto a los agravios formulados por el actor en contra del acuerdo 327 de ese año, en el proyecto se califica infundado un agravio, ya que en la resolución impugnada no se contravienen los principios de supremacía constitucional, subordinación jerárquica y reserva de ley, así como jerarquía normativa al fundamentar la presunción de pérdida de registro en los referidos lineamientos, toda vez que se observó la normativa que resultó aplicable para la aprobación de las mismas. Asimismo, resulta infundado el agravio relativo a que en el acuerdo impugnado no se tomó en cuenta que en la elección de diputados y municipios del año 2021, el partido actor sí alcanzó el porcentaje de la votación válida necesaria para conservar su registro, pues como se razona en el proyecto, el 3% de la votación válida que se debe tomar en cuenta es el de la última elección, es decir, en alguna de las elecciones celebradas en el proceso electoral 2023-2024, como son la de gubernatura, diputaciones y regidurías. En cuanto al agravio relacionado con la supuesta vulneración del principio de representatividad, se considera que resulta inoperante toda vez que los porcentajes de la votación válida tomados en cuenta por el Consejo General para emitir el acuerdo impugnado no sufrieron modificación con motivo de las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad, de los que se deduce que es definitiva la votación válida obtenida por el Partido Futuro en las elecciones de gobernador, diputaciones y regidurías en el proceso electoral 2023-2024. Con relación al agravio en que el actor solicita la inaplicación de una porción normativa de los lineamientos, el caso concreto se considera que no le existe la razón al señalar que el artículo 7, inciso B de los lineamientos inserta nuevas causales, como el que el porcentaje del 3% de la votación válida emitida se logre en todos los procesos electorales, genera una mayor afectación al derecho de asociación para formar parte de los asuntos políticos, no anterior, porque dichos preceptos acorde con la Constitución Federal, así como la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución local, ya que el porcentaje de votación válida emitida necesaria para conservar el registro de un partido político local es del 3% en alguna de las elecciones, ya sea la de gobernador, la de diputaciones o la de ayuntamiento. Como consecuencia de lo expuesto, se concluye que resulta infundado el agravio y al no advertirse colisión del derecho humano de asociación del partido actor con lo dispuesto en el artículo 7, inciso B de los lineamientos, no procede la solicitud de inaplicación al caso concreto del referido artículo. Así, en virtud de que resultaron infundados e inoperantes los agravios presentados por el actor, en consecuencia, se propone confirmar en lo que fue en materia de impugnación el acuerdo impugnado. Ahora continúo con la cuenta de los procedimientos sancionados especiales. En cumplimiento al ordenado en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el juicio electoral 222 de esta anualidad, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 98 de este año, formado con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena en contra de un ministro de culto religioso por la probable violación a las normas de propaganda electoral, por la posible vulneración a los principios de separación Iglesia-Estado y laicidad. En la propuesta se estudia el contenido del mensaje derivado del contexto en el que fue emitido y de forma integral, y se da respuesta a las interrogantes establecidas en la sentencia del juicio electoral sub-JE-142, diagonal 2024. Con respecto a las preguntas primera y segunda, se considera que conforme a lo establecido por la Sala Superior, existen elementos que pueden ser invocados como hechos notorios que permiten establecer un vínculo entre el contenido del mensaje y el partido político denunciante,
ya que las expresiones se relacionan con propuestas de reforma constitucional y programas sociales impulsados por esa fuerza política. Luego, en lo que respecta a la tercera pregunta, se propone que del mensaje se desprende que sí está razonablemente identificable la fuerza política sobre la cual se dirige, pues los comentarios pretendían evidenciar la situación del país tanto en el ámbito social, político y económico, con base en decisiones tomadas por el gobierno federal, específicamente al mando del anterior presidente de la República. Finalmente, en lo relativo a la última de las interrogantes, se propone que el mensaje, atendiendo a las directrices dadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí contiene una inducción al voto en sentido negativo, debido a que la correspondencia y direccionalidad del mensaje se dirigía inequívocamente a inhibir el voto hacia la fuerza política encabezada por Morena, ya que plasmó las acciones derivadas del gobierno federal con un matiz negativo, aludiendo a que elegirlo de nuevo sería contrario a votar bien. En consecuencia, se propone declarar la existencia de la infracción atribuida al ministro de Culto Religioso y en consecuencia se ordena remitir copia certificada de la presente resolución a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local para que proceda en los términos de lo previsto por el artículo 459.4 del Código Electoral del Estado de Jalisco. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 152 del 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de Claudia Delgadillo González, admitida por la probable violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción, de la violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda de que no se satisfacen los elementos que integran la infracción. Prosigo con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 204 de 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de José Pedro Kumamoto Aguilar, admitida por la violación a las normas de propaganda electoral, así como en contra del partido político Futuro por culpa invigilante. El proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción de la violación a las normas de propaganda electoral en virtud de que no se acreditaron los elementos que conforman la infracción y por ende se propone declarar inexistente la culpa invigilante atribuida al partido Futuro. Prosigo con el proyecto, la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 212 de 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de Sergio Armando Chávez Dávalos, admitido por la probable comisión de conductas que contravienen las normas de propaganda electoral en materia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, así como la violación al principio de imparcialidad y equidad en la contienda. En el proyecto se considera que no se acreditó que el denunciado tuviera la calidad específica para ser sujeto activo de las infracciones que se le atribuyeron, de que al no satisfacerse los elementos que constituyen la infracción, se proponga declarar la inexistencia de la infracción que se atribuye al denunciado en los términos del proyecto. Continúa ahora con el proyecto con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 213-2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el partido político Morena, admitida en contra de Edgar Osvaldo Bañales Orozco, por la probable vulneración a las normas de propaganda electoral, por la inclusión de menores de edad, así como el Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilante. El proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado, al no haberse acreditado la totalidad de elementos que integran la infracción en reproche, como fue la conducta, así como inexistente la culpa invigilando del Partido Revolucionario Institucional en los términos establecidos en este proyecto. Continúo con el proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 215 de 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el Partido Acción Nacional, admitida en contra de M.A. Felicitas Aguilar Ibarra, por posible vulneración a las normas de propaganda electoral por la entrega de bienes y servicios prohibidos por la ley, así como el partido político Movimiento Ciudadano por culpa invigilante. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida a la denunciada, al no haberse acreditado la totalidad de los elementos que integran la infracción en reproche, así como inexistente la culpa invigilando del partido político Movimiento Ciudadano en los términos establecidos en el proyecto de sentencia.
Continuó con la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 216 de 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de Marco Antonio González Ortiz por la violación a las normas de propaganda electoral, por la aparición de niños, niñas y adolescentes, así como culpa invigilando de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado, al no haberse acreditado los elementos que integran la infracción y, en consecuencia, eximir a la coalición citada de la culpa invigilante. Finalmente, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 218 de 2024, formado con motivo del escrito de denuncia presentado por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de Marco Antonio González Ortiz, admitida por la violación a las normas de propaganda electoral, por la aparición de niñas, niños y adolescentes, así como culpa invigilando del partido político Hagamos. El proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado, al no haberse acreditado los elementos que la integran y, en consecuencia, eximir al partido político Hagamos de la culpa invigilante. Son las cuentas, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Gracias, abogado, por las cuentas. Magistrada Liliana, magistrado Ramón, está a su arbitrio judicial mis propuestas. No hay comentario alguno. Secretario, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley Liliana Alférez Castro. A favor de los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Ramón Eduardo Bernal Quesada. Con las cuentas. Magistrado presidente Tomás Vargas Suárez. Corroborando mis proyectos, secretario. Magistrado, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos pendientes a consideración fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados, con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdo, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a sus expedientes respectivos. Previa firma de la magistrada y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán sentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrado. Gracias, secretario. Agotado el orden del día con fundamento dispuesto por el artículo 24, fracción décima del reglamento interno de este tribunal, siendo las 21:04 del día 5 de noviembre del año 2024, se da por concluida la presente sesión de resolución por videoconferencia a la que todos fuimos oportunamente convocados. Les agradezco su participación. Que tengan muy bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.